Esta semana, en Vaticano, celebramos la Semana de la Unidad de los Cristianos, destacando los esfuerzos del Vaticano en el diálogo ecuménico. Durante este año jubilar, todos los cristianos conmemoraremos por primera vez la Pascua en la misma fecha. Entrevistamos al padre Roberto Pasolini, nuevo predicador de la Casa Pontificia, y celebramos el 800 aniversario del Cántico de las Criaturas en Asís. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Ci ritroviamo stamani per un momento di incontro che Nos reunimos esta mañana para un momento de encuentro que, más allá de su carácter institucional, quiere ser sobre todo familiar. Un momento en el que la familia de los pueblos se congrega simbólicamente a través de su presencia para intercambiar una felicitación fraterna, dejando atrás los conflictos que dividen y redescubriendo más bien lo que une. e per riscoprire piuttosto ciò che unisce. Como cada año, el Papa Francisco se reunió a principios de año con todos los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Incapaz de leer íntegramente su discurso sobre el estado del mundo debido a un resfriado, el pontífice pidió a un ayudante que leyera sus observaciones preparadas a los diplomáticos en la Sala de las Bendiciones de la Ciudad del Vaticano. En su discurso, el Papa advirtió explícitamente de la amenaza cada vez más concreta de una guerra mundial y condenó los esfuerzos de algunos países por imponer un supuesto derecho al aborto. Se trata de una mentalidad que, presumiendo de haber superado aquellas que considera las páginas oscuras de la historia, deja espacio a la cultura de la cancelación. En ese contexto es inaceptable, por ejemplo, hablar de un presunto derecho al aborto que contradice los derechos humanos, en particular el derecho a la vida. Toda la vida debe protegerse en cada momento, desde su concepción hasta la muerte natural, porque ningún niño es un error o es culpable por existir, así como ningún anciano o enfermo puede ser privado de esperanza o ser descartado. può essere privato di speranza e scartato. El pontífice también censuró la polarización que, según él, llevó al intento de asesinato del expresidente Donald Trump y del primer ministro eslovaco Robert Fico. Tras expresar su preocupación por los numerosos conflictos en diversas partes del mundo, el Papa Francisco terminó su discurso recordando a los diplomáticos que su oficio es la vocación para favorecer el diálogo con todas las partes y que los líderes políticos están llamados a ser heraldos de la paz, la verdad, el perdón, la libertad y la justicia. Grazie. El Papa Francisco bautizó el domingo a 21 bebés en la Capilla Sixtina del Vaticano. Padre misericordioso, dal fonte del battesimo, hai fatto scaturire in noi la nuova vita dei figli. Chiediamo al Signore Pedimos al Señor que crezcan con verdadera humanidad en la fe, en la alegría de la familia. la gioia della famiglia. En los años 80, San Juan Pablo II inició la tradición papal de bautizar a los niños en la Capilla Sixtina en la fiesta del bautismo del Señor. El cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, fue el celebrante principal de la misa, concelebrada por el cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal. Al principio estaba reservado a los bebés de la Guardia Suiza, pero más tarde se amplió a los hijos de los empleados del Vaticano. Para poder participar, los niños deben tener menos de un año y sus padres deben estar casados por la Iglesia. Cada niño es acompañado por sus padres, hermanos, padrino y madrina. Tras la ceremonia, el pontífice rezó el Ángelus en la plaza de San Pedro. Allí, el Santo Padre puso deberes a los creyentes reunidos. Io vi faccio una domanda. Os hago una pregunta. Ognuno di noi ¿Recuerda alguno de vosotros la fecha de su bautismo?
Pues es algo muy importante. Pensad, ¿qué día me bautizaron a mí? Y si no nos acordamos, cuando lleguemos a casa, preguntemos a nuestros padres o a nuestros padrinos la fecha de nuestro bautismo y celebrad esta fecha como si fuera un nuevo cumpleaños, el de vuestro nacimiento en el Espíritu de Dios. No lo olvidéis, esa es la tarea, recordar y celebrar la fecha de nuestro bautismo. La data del mio battesimo. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Papa Francisco ha publicado su primera autobiografía, titulada Esperanza, escrita durante 6 años en colaboración con el escritor italiano Carlo Muso. El libro comienza con sus raíces italianas y la valiente migración de sus antepasados a América Latina a principios del siglo XX. El Papa Francisco también explora momentos clave de su papado y analiza el futuro de la Iglesia. En su mensaje del Ángelus, el Papa Francisco destacó la reciente beatificación de don Giovanni Merlini, sacerdote misionero al que describió como prudente consejero de muchas almas y mensajero de paz. Merlini, que murió en 1873, fue miembro de la Congregación de los Misioneros de la Preciosa Sangre, ejerció como predicador y misionero en Italia y fue asesinado por un cochero movido por su odio anticlerical. El presidente Joe Biden ha distinguido al Papa Francisco con la Medalla Presidencial de la Libertad. Esta medalla, la más alta condecoración del país, se concede a personas que han contribuido de forma ejemplar a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos, a la paz mundial o a otros esfuerzos significativos de la sociedad, públicos o privados, según declaraciones de la Casa Blanca. Es la primera vez que Biden concede la medalla con distinción. Una ceremonia en Madrid, España, ha iniciado oficialmente el proceso de beatificación de la hermana Claire Crockett. El acto, celebrado en la Catedral de Alcalá de Henares, dio inicio a la fase diocesana, en la que un tribunal examinará su vida, virtudes y fama de santidad. La hermana Crockett, que falleció en un terremoto en Ecuador en 2016 a la edad de 33 años, recibe ahora el título de Sierva de Dios, el primer paso de la Iglesia Católica hacia la santidad. El Papa Francisco abrió la primera audiencia jubilar sabatina de 2025, instando a los peregrinos a abrazar la esperanza como fuerza divina para nuevos comienzos. Hablando en la sala de audiencias del Vaticano, subrayó que la esperanza no es solo el rasgo del carácter, sino una virtud teologal, una fuerza que hay que pedir a Dios. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Andrea Stonehauser para EWTN Vaticano. En breves instantes, celebraremos la Semana de la Unidad de los Cristianos y exploraremos cómo, durante este año jubilar, todos los cristianos conmemorarán la Pascua en la misma fecha. La búsqueda de la unidad de los cristianos ha sido una misión central de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Ahora, en el año jubilar de la esperanza, esta misión adquiere una importancia capital en Roma. Al frente de estos esfuerzos está el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, bajo la dirección del cardenal Kurt Koch. El fundamento de todo compromiso ecuménico es la oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es muy interesante ver que Jesús no ordenó la unidad entre sus discípulos, sino que rezó por ella. Y si Jesús rezó por la unidad, nosotros no podemos hacer nada mejor que rezar. Cada año,
Del 18 al 25 de enero, los cristianos de todo el mundo celebran la Semana de la Oración por la Unidad de los Cristianos, que culmina en la fiesta de la Conversión de San Pablo. Este año, esta celebración tiene un significado especial, ya que los líderes de diversas tradiciones cristianas se reunirán en Roma durante el año jubilar de la esperanza, renovando así su compromiso con el ecumenismo. Quest'anno il giubileo Este año el jubileo proclamado y decidido por el Papa Francisco tendrá también una dimensión particularmente ecuménica, ya que celebraremos el aniversario del Concilio de Nicea. Este concilio no solo fue el primer concilio ecuménico que reunió a todos los obispos, sino también quizás el más importante, ya que sentó las bases de nuestra fe en Cristo. ha fondato le basi della nostra fede in Cristo. Para destacar este 1700 aniversario del Concilio de Nicea y en un acto de unidad sin precedentes, el Papa Francisco, acompañado por el patriarca ecuménico Bartolomé, planea una peregrinación a la antigua ciudad de Nicea para reafirmar el credo de Nicea junto a otros líderes cristianos. Pero la unidad conlleva desafíos. Los conceptos equívocos, como la práctica de las indulgencias, pueden crear obstáculos. Sì, il tema delle indulgenze è molto... El tema de las indulgencias es muy controvertido. Hay que distinguir entre el aspecto histórico y el espiritual. Históricamente ha habido abusos. A través de la práctica de las indulgencias expresamos una doble creencia en la misericordia y la curación. Considero que sobre esta base todos los cristianos pueden encontrar un terreno común, aunque, repito, este tema de las indulgencias ya es controvertido por sí mismo. La tematica delle indulgenze in se stessa è un po' controversa. No hace mucho que el diálogo con la Iglesia Ortodoxa copta ha sufrido tensiones, sobre todo a raíz del documento Fiducia Supplicans, que abrió la puerta a la bendición espontánea de parejas en situación irregular y de parejas del mismo sexo. El padre de Stivelle desempeña un papel clave en la reconstrucción de estas relaciones, fomentando el entendimiento y la colaboración. Sus esfuerzos incluyen diálogos teológicos, visitas de intercambio y el Día Anual de la Amistad entre las iglesias católica y copta. Dopo la pubblicazione, infatti, ci sono stati 3 passi importanti. Tras la publicación se dieron 3 pasos importantes. El primero fue que en enero de 2024 el Dicasterio para la Doctrina de la Fe proporcionó aclaraciones a los miembros ortodoxos orientales de la Comisión. Después, el cardenal Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, envió una carta al Papa Tavadros, patriarca de la Iglesia copta. Por último, el cardenal Fernández, que promulgó la carta Fiducia Supplicans, viajó personalmente para reunirse con el Papa Tavadros en el Cairo el año pasado. Creo que todos estos pasos fueron bien recibidos y contribuyeron a aclarar que la doctrina católica sobre el matrimonio no ha cambiado en absoluto. La del matrimonio non è cambiata per nulla. El año jubilar también se centra en el ecumenismo de la sangre, en honor a los mártires modernos que murieron por su fe. El Papa Francisco ha subrayado que su sacrificio une a los cristianos más allá de la doctrina. In the ecumenical engagement, we search unity. Sin embargo, esto no significa unionismo, sino respetar y reconocer las diferentes diversidades en otras iglesias, especialmente cuando estas diferencias no son divisorias, sino reconciliadas. Reconocer y reconciliar estas diferencias es un reto muy importante que debe abordarse. This is the very important question that we must find. A lo largo del año, Roma acogerá actos ecuménicos, símbolo de un camino compartido hacia la unidad. El Consejo Mundial de Iglesias organizará una gran conferencia internacional sobre el legado del credo niceno y el futuro diálogo ecuménico. El Papa Francisco nos recuerda, el ecumenismo no es opcional. Su llamamiento a caminar juntos en la fe refleja el corazón de esta misión. Nos recuerda que el camino de la sinodalidad es y debe ser ecuménico, subrayando la importancia de caminar juntos en la fe. Este año jubilar ofrece una rara alineación. En 2025, la Pascua será celebrada el mismo día por todas las confesiones cristianas, el 20 de abril.
El predicador de la Casa Pontificia ocupa un lugar destacado en la curia romana, ya que es el único clérigo autorizado a predicar directamente al Papa. Ofrece reflexiones espirituales tanto al Santo Padre como a otros altos cargos de la Iglesia. La tradición se remonta a la época medieval, cuando los procuradores generales de las 4 órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas, predicaban ante la corte papal durante el Adviento y la Cuaresma. Con el tiempo, esto evolucionó hasta convertirse en un singular oficio del predicador apostólico, portador de un rico legado de fe y erudición. Tras 44 años de predicación a cargo de Raniero Cantalamessa, el pasado mes de diciembre, el padre Roberto Pasolini fue nombrado nuevo predicador de la Casa Pontificia. Con una sólida formación en estudios bíblicos, su profundo conocimiento de las Escrituras representa un valor añadido que realzará su papel, permitiéndole afrontar con pericia los retos teológicos y pastorales de la Iglesia contemporánea. Creo que la ventaja de tener conocimiento de la Biblia es la capacidad de presentar el misterio de Dios a los demás de una manera, diría yo, moderna, porque a la hora de la verdad, con la gente de hoy, se conecta a través de historias. En Instagram, en todas partes, la gente comparte historias, porque las historias son espacios donde nos reconocemos inmediatamente. En cambio, las formulaciones más abstractas, teóricas o dogmáticas son como pensamientos con los que ya no estamos acostumbrados a relacionarnos. Así pues, creo que la Biblia es un recurso muy moderno para proclamar el misterio de Dios. Al trabajar con hasta 3 papas, el padre Cantalamessa llegó a ser una figura central dentro de la curia romana. Consciente del reto que supone suceder a Cantalamessa, el padre Pasolini parece saber cómo abordar este nuevo papel. Por un lado, intentaré ser fiel a mí mismo sin compararme demasiado porque eso nunca es bueno y sobre todo creo que no sería útil compararme con una figura tan grande. Intentaré aportar mi propia contribución, que creo que, dada mi formación, estará más centrada en la teología bíblica. Además, seré fiel a mí mismo si sigo mi propia naturaleza, que es la de un fraile mucho más joven que el padre Raniero, así que me comunicaré mediante un lenguaje y un enfoque que resuenen más a la gente de mi edad. Es inevitable que esto genere una pequeña discontinuidad, como ocurre siempre que alguien de una generación diferente toma el relevo. Roberto percibió su nombramiento como predicador papal como una llamada divina, inesperada pero providencial, una llamada que le invitaba a poner sus dones al servicio de la Iglesia. El hecho de que Dios me llame en este momento a entrar en el corazón de la Iglesia, delante del Papa, de los cardenales, de las personas que de alguna manera sostienen la institución cristiana, para decir palabras de significado tan importante me asusta, pero a su vez siento que de alguna manera me corresponde, porque en cierto sentido también he estado buscándolo desde hace tiempo. Por eso creo que, siendo las llamadas de Dios siempre dones repentinos, a la vez se debe a situaciones en las que nosotros mismos ya nos habíamos metido desde hace mucho tiempo, en el sentido de que Dios también respeta nuestras sensibilidades y nuestras actitudes. De modo que me está sucediendo algo absolutamente inédito, pero que quizá también esté realizando un camino de búsqueda en el que siempre he estado, por lo que no puedo sino agitarme serenamente dentro de ese frágil equilibrio. Las próximas tareas del padre Pasolini en su nuevo cargo están previstas para los viernes de Cuaresma, con homilías sobre el sentido de la penitencia y la renovación espiritual en preparación de la Pascua. Tras una breve pausa, regresamos con la inauguración del 800 aniversario del Cántico de las Criaturas en Asís. El gran mensaje es que Dios nos ha confiado desde el Génesis que seamos administradores, y administrar no solo custodiando, sino también cultivando el jardín de la creación.
cada vez que perdemos de vista este mandato para apropiarnos de ella y convertirnos en amos de la creación. Y así solo logramos que ésta se revele. Además, el Señor nos ha pedido que le representemos. Di rappresentarlo. En 1225, San Francisco de Asís, gravemente enfermo y casi ciego, consciente de su inminente muerte, compuso un himno de gratuidad que resonaría a través de los tiempos. Conocido como el Cántico de las Criaturas o el Cántico del Hermano Sol, celebra la belleza de la creación y el misterio de la vida. Ocho siglos después, el 11 de enero de 2025, la familia franciscana se reunió en Asís para honrar el 8º centenario del Cántico con ceremonias en los santuarios de San Damián y del Expolio. Nacido del diálogo de San Francisco con Dios, el cántico es una danza de alabanza que irradia alegría, asombro y luz. Esta misma luz inspiró al Papa Francisco la elección de su nombre al ascender al papado. La grande questione. La gran cuestión que se subraya en el magisterio de los últimos pontificados es que somos seres en relación, somos nuestro ADN más las relaciones. Un cristiano no puede interesarse solo por sí mismo, pero efectivamente todos somos hermanos y Francisco nos recuerda que el viento es un hermano, como el fuego, o hermana las estrellas. Todos somos en relación. Tutto è relazione. La conmemoración de 2025 comenzó en San Damián, donde San Francisco compuso gran parte del cántico. La ceremonia, dirigida por el hermano Francesco Piloni, incluyó una lectura de la compilación de Asís. Celebriamo il centenario di un testo che è certamente una poesia. Una breve liturgia de la palabra y mensajes de los principales líderes franciscanos, entre ellos del hermano Massimo Fusarelli y del hermano Carlos Alberto Trovarelli. Laudato si, per frate vento e per aere e nubilo e sereno e ogni tempo. Nel 1225 qui Francesco. En 1225, aquí Francisco, después de haber recibido los estigmas un año antes en la Berna, en una noche de gran tribulación, donde había incluso ratones corriendo junto a su cuerpo, pide con fuerza al Señor ayuda dentro de sus sufrimientos. Y de aquella noche de aflicción nació una de las más grandes y maravillosas expresiones que marcaron la literatura. Aquí, amigos míos, Francisco compuso el Cántico de las Criaturas. Ha composto il Cantico delle Creature. La celebración continuó en el santuario del Expolio, donde el hermano Simone Calvarese dirigió reflexiones sobre las estrofas finales del cántico, centrándose en el perdón y la muerte. Los mensajes fueron compartidos por prominentes líderes franciscanos y Monseñor Domenico Sorrentino, quienes destacaron la unidad y la riqueza espiritual del legado franciscano. La bellezza è che ormai i francescani. Lo bonito es que ahora los franciscanos están presentes en más de 100 países del mundo y cada uno quiere vincularse estrechamente con lo expresado en el Cántico a las Criaturas, que tiene 800 años, pero que a su vez es tan actual y tan contemporáneo debido a que cada uno de nosotros está en contacto con el sol, la luna, las estrellas y la tierra, además de con la enfermedad y la muerte. Y el perdón alcanza a todas las realidades creadas, además de al hombre. Perdono tocca tutte le realtà create, ma tocca all'uomo. En sus últimos años, San Francisco encontró la alegría en una aparente paradoja, la aceptación del hermano dolor y de la hermana muerte. En medio del sufrimiento físico y la discordia entre sus hermanos, su diálogo con Dios se convirtió en fuente de esperanza.